Correcto, pastor. Entonces, quede claro que hay interpolaciones explicativas que Erasmo, es el material que él recibe. Ya había corrido mucha agua sobre el puente, ¿no? Mucha teología, y había interpolaciones, pero no todas, pastor. O vamos a ver en estos programas, ¿cuál de ellas nos cambia la doctrina? Así, de una manera tajante. Maldice o bendice no es una cuestión determinante como para decir nos ha falseado la doctrina de la salvación o las doctrinas cardinales, ¿no? Pero es muy interesante encontrar las interpolaciones, porque hay algunas que son benignas y otras sí llevan una intención como para enfatizar precisamente lo que usted mencionaba. Pero, pastor, háblenos un poco del texto crítico o el texto alejandrino, porque inclusive yo tengo algunos ejemplos aquí para hacer una crítica al texto crítico. Tengo 3 o 4 textos que le voy a ofrecer, se los voy a aventar como toritos, pastor, porque quiero escuchar su opinión. Bien, ¿qué es el texto crítico, pastor? Cambio. Sí, como bien lo expresa la palabra crítico, es un texto que no se queda conforme con el texto recibido, con lo que ya viene solamente traduciéndose o llegando a otros idiomas de una misma forma, ¿no? Que con el texto mayoritario. No se queda conforme y se va a los materiales más antiguos. También utiliza el texto Receptus y todos los manuscritos que se hallan y se encuentran de las copias, lo utiliza para cotejar y escoger el mejor texto. ¿Por qué se llama texto crítico? Creo que se habla de varias etapas, ¿no? Se habla del texto original, que hablaríamos de los autógrafos, eso no se encuentra ninguno actualmente, lógicamente por razones de que se fueron desarmando y perdiendo, se fueron arruinando, estaban hechos en materiales perecederos de aquella época, pero después hubo se cayó, pastor, donde dijo después hubo cambio. Sí, retomo ahí. Después hubo un tiempo en que se hicieron varias copias y vino un tiempo en que se le llama en la crítica textual, se le llama un tiempo de corrupción del texto, de manoseo, de paso en mano, paso, interpretación. Muchas copias. Ocurrió lo del teléfono descompuesto, ¿no? Donde usted me dice a mí, hoy aquí, pastor, lo invito un día a poder comer unos tamales de jalapeño. Entonces alguien escribe esa frase de lo que usted me dijo y pone: el pastor Gamaliel lo invitó al pastor Sergio a comer unos tamales de jalapeño en Baja California, no, en la casa de él. Y otro toma eso y dice, todo el mismo texto, y dice: en la casa de él, ahí en Mexicali, pero debajo del quincho. El quincho le decimos aquí, a ver, de la parrilla, del bajo de la sombra que se hace con el techo, ¿no? Porque por ahí quincho no se entiende por ahí. Entonces otro copista toma, dice: el pastor Gamaliel lo invitó a comer tamales de jalapeño y parece que con tortillas también. Y debajo de la sombra, ahí en su casa, y también seguramente tomar algunos tequilas. Y se da cuenta cómo se fue corrompiendo el texto y se hizo más largo, o porque alguien quiso agregarle comentario, o suponiendo que fuera así, y que es probable que si nos encontrábamos a comer en su casa íbamos a sentarnos en el patio o debajo de alguna sombra, pero alguien quiso poner ese comentario y agrandar el texto. Por eso se llama época de que se corrompe el texto por varias razones, porque es casi lógico, copia de copia de copia. Luego no se encuentran más materiales más antiguos en cierta época, años 1400, 1500. No hay mucho, solamente lo que se tenía a mano, y entonces eso se utilizó, ahí se lo observó, se lo trabajó.
como muchas Biblias de hoy, no solo Reina Valera, contienen prácticamente el mismo texto, el texto mayoritario, recibido como Dios habla hoy, NBI no, porque usó el todo Nestlé Alan, pero también todavía igual mantiene algunas de las partes que no se encontraban en los manuscritos más anteriores. Pero después viene una época precrítica del texto, ¿no? Se hace una época precrítica, empiezan ya a observarse esto, ¿no? No hacer tanto una actualización bíblica en cuanto al lenguaje, sino observar la idea de los idiomas más originales o más antiguos. Y estamos justamente en una línea ya fuertemente hace unos 30 años, pero se dice que hace 100 años se viene trabajando, parece que esto es Westcott y Hort, fueron los primeros en trabajar la crítica textual, un trabajo muy bueno, no sé si ellos realmente, uno de los dos eran creyentes, pero eran muy buenos en la gramática griega, muy buenos en esto y en observar la crítica textual con el aparato textual. Entonces estamos en la época de la restauración del texto. ¿Por qué? Porque a partir, como lo dijo bien usted, del hallazgo de las cuevas de Qumran, cualquier oyente que quiera, que escuche esto y quiera saber más, puede entrar por la internet a cualquier página que contenga hallazgos en las cuevas de Qumran. Esto se escribe Q y aparece la palabra Ram, ¿no? La Q sola y Ram, de Qumran. Y ahí va a ver qué se encontró. Por eso que se pudo cotejar el texto, volver a rever y mirar, y esto fue muy, pero muy beneficioso. Hasta ahí le digo, el texto crítico analiza todo el material que está a mano, todo el que está a mano, y restaura la idea del texto y restaura también la idea teológica y la idea del contexto del mismo texto. Creo que es un trabajo muy bueno, más allá que por supuesto tiene que tener crítica, y creo que los críticos textuales están abiertos a la crítica. Claro que hay que fundamentar muy bien para hacerle la crítica, ¿verdad? Hay que conocer del tema para hacerle alguna observación. Pero es el texto que se está utilizando, por ejemplo, hoy en la Biblia. La inició el trabajo Francisco de la Cueva de Chile, pero hoy lo continúan y ya van por la 4ª edición hasta la Biblia completa, la llamada versión textual de la Biblia. Se parece el lenguaje a Reina Valera, pero restaura las ideas gramaticales, y bueno, esa por lo menos yo conozco que tiene lo que se llama el aparato crítico y el texto crítico, un texto que coteja todo y coge la mejor intención. A veces queda el mismo texto receptus, que ha sido bueno para algunas ocasiones, pero en otras ocasiones no queda parte del texto receptus, sino que queda el texto revisado, más breve, que suele ser texto preferido. Se dice texto más breve suele ser texto preferido. Cambio. Bueno, ahí le va una crítica al texto crítico, pastor, en Lucas 2:22. Probablemente no lo sea, usted puede corregirme, por supuesto. A ver qué opina. Lucas 2:22, le leo el texto crítico en la versión de Jerusalén. Dice: cuando se cumplieron los días en que debían purificarse, está hablando en plural, puede referirse aquí a José, a María y al niño, o puede referirse a María y al niño, pero en cualquier caso serían más de uno. Debían purificarse. La versión 60 de Reina Valera, que sigue al texto crítico, dice: la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Bueno, aquí se están purificando por lo menos 2. En el texto recibido, pastor, ahora le voy a leer la versión Reina Valera, la más antigua, y para mí es más exacta. Dice así, Lucas 2:22, aquí está. Dice: y como se cumplieron los días de la purificación de ella, ahora se refiere específicamente a María, ya no es de ellos,
como dice el texto en Jerusalén o en la revisión del 60, sino dice, como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. No podían llevarlo antes porque ella era inmunda. Vamos a cotejarlo, porque en la ley de Moisés, pues lo tenemos en Levítico 18, ¿no? Vamos a Levítico 18 y después quiero oír su comentario respecto a esta crítica. Levítico 18, verso 2. Levítico 12, perdone, pastor. Levítico 12. Habla a los hijos de Israel, verso 2, diciendo, la mujer cuando concibiere y pariere varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días que está separada por su menstruo, será inmunda. Y al 8º día circuncidará la carne de su prepucio, se refiere al niño, ¿no? Mas ella permanecerá 33 días en la sangre de su purgación. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario. Aquí está la anta. Ni vendrá al santuario. O sea que María no podía ir al templo mientras era inmunda, ¿no? Hasta que sean cumplidos los días de su purgación. Y si pariere hembra, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Como en este caso Jesús era varón, entonces le tocaba 33 días a ella. Corresponde a la purificación de ella, no de ellos. A ver, aquí ganó texto receptus. Pastor, ¿qué opina? Cambio. Sí, es interesante porque pareciera que ahí nuestra Reina Valera está más explícita en cuanto que era ella, pero veo que otras versiones, como Kadosh Israelita, no menciona ni ellos ni ella, menciona que se cumplieron los tiempos de la purificación. Texto breve. Creo que Reina Valera ha tenido ahí una nota aclaratoria, ahí el texto receptus ha sido aclaratorio, porque quizás decía se cumplieron los días de la purificación. Pero creo que si la crítica textual se basó en los manuscritos más antiguos, probablemente haya dicho en aquellos como son ese códice sinaítico y el códice vaticano, quizás haya dicho de ellos, ¿no? La purificación de ellos. Y sí, estaba mirando que en otras versiones, Reina Valera de entender que la purificación era de ella, si bien sabemos que el Señor tiene que haber sido circuncidado el 8º día, así ocurría con todo varón, así que no sé posterior la circuncisión si luego se presentaba con su madre, ¿no? Pero seguramente la circuncisión ocurría antes, al 8º día, así que no sé si el texto se refiere a esto, pero sí, realmente noto que es más clara, aclaratoria con lo que allí la ley, como lo está diciendo el mismo texto, ¿no? Fíjese qué curioso, le voy a mostrar como dice la versión BTX textual. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo subieron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito, en la ley del Señor, todo varón que abre matriz será llamado santo al Señor. Sí, lo menciona así como usted dice, purificación de ellos. Kadosh Israelita ni siquiera menciona a ellos o ella, sino que dice cuando llegó el tiempo de la purificación, de acuerdo a la Torah de Moshe, le trajeron a Jerusalén para presentarlo a Yahweh. Tal como está escrito en la Torah de Yahweh, todo primogénito varón será dedicado a Yahweh. Bien, solamente dice cuando llegó el tiempo de la purificación, coma, listo, de acuerdo. Sí, podríamos decir que está más específica ahí Reina Valera con su texto
más alargado, está más específico. Totalmente estoy de acuerdo. Después voy a remarcarle cuáles son las otras partes donde Reina Valera tiene estiramientos y traspolación. No sé si usted quiera ver, donde el texto crítico no pone esas interpolaciones ni esos agregados. Después, si quiere usted, hacemos algún ejercicio. Ahí le mandé un dibujito de cómo se utilizó. Puede abrirlo usted en las escuelas de traducción, agradeciendo a las láminas, por supuesto, de Foro Bíblico, que están allí puestas para que las utilicemos, agradeciendo a los hermanos de Crítica Textual. Ahí tenemos que hay traducción literaria, hay traducción literal, hay traducción dinámica y hay traducción contextual. Así que escuela le daría a usted el puntaje de esta traducción que acabamos de leer, mi hermano, sobre este punto. Cambio. A la contextual, pastor, a la contextual, porque te da la cita de la Torá, y voy a la Torá y es ella la que se purifica, no ellos. Entonces, a ver, pastor, pero explíquenos por favor las 4, ya que los hermanos en la sala están aquí y cualquiera de ellos puede abrir el esquema, y yo al editar el video voy a poner la imagen que usted me las mandó a mi correo. Explíquenos una por una, pastor, para tomarle sabor al caldo aquí. Después de eso, mire, le doy otro ejemplo, criticando al texto crítico, nada más 2, y luego ya lo dejo en libertad para que nos ofrezca más citas, porque el programa es para aprovechar al pastor Sergio Espera, y yo pongo uno o 2 puntitos, ¿no? Pastor, a ver, lo escuchamos. Estos cuatro puntos, las escuelas de traducción, la traducción literaria, la dinámica, la contextual y la literal. Denos una explicación, pastor, de cada una de ellas. Cambio. Bien, pastor Gamaliel, muy interesante, muy hermoso esto. Muy hermoso, mire, sí. Vamos a notar que tenemos en estas escuelas de traducción, por ejemplo, la traducción literal es la que se quiere llevar a cabo con la escritura, con la Biblia, y es bastante complicado porque traducción literal, o sea, palabra por palabra, si no se hace una exégesis es probable que no se entienda. Pero hay algunos que aluden que hicieron una traducción literal, lo cual los traductores siempre saben decir eso es casi imposible. Palabra por palabra no se puede porque se necesitan instrumentaciones. Una frase en un idioma necesita, a veces con una sola palabra en el otro es suficiente, y a veces una sola palabra en un idioma necesita 2 palabras o una frase entera para otro idioma, porque idioma emisor, idioma receptor, hay un gran problema, ¿no? Entonces, la traducción literal se han dado mucho, inclusive Reina Valera tiene algunas partes de lo que se llama traducción literal, por ejemplo en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, que son formas de hablar, digamos que pareciera que están a la inversa, ¿no? Dijeron lee, por ejemplo, o como empieza el Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el principio creó, y cuando gramaticalmente nosotros tenemos que decir Dios en el principio creó, ¿no? O Dios creó en el principio, porque el sujeto iría. Entonces ahí notamos que la traducción literal que intentan algunos es casi un sueño irrealizable, porque de un idioma al otro no se puede hacer esto. Pero hay escuelas que dicen esto es una traducción literal, lo cual dudo mucho de eso porque se puede respetar un poco la idea del texto, en la idea que estaba escrito, y mantenerla, pero no se puede mantener algo literal. La traducción literaria es otra, ¿no? Es la que intenta más bien lo que quiere decir las palabras, y buscar más bien la cuestión de las reglas de literatura, ¿verdad? Así que, ¿cómo podríamos decir? Es la que trata de dar una buena traducción a la palabrita, ¿no? A cada palabra, y fijarse esos detalles literarios por encima de la idea general de la Biblia. Por ejemplo, a NTV le pasa mucho esto. 1
Primera de Corintios 13, final, dice ahora, dice Reina Valera, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos, de estas cosas, es el amor. Parece que NTV allí hace una traducción literaria, pero no se olvida de que viene diciendo ahora vemos por espejo oscuramente, más cuando se manifieste lo perfecto veremos claramente. Ahora en parte conocemos, en parte profetizamos, y va poniendo el ahora y el después, el ahora y el después, y en ese mismo contexto la idea es que también nosotros ahora tenemos la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor, porque el amor trasciende al después, a la era de la eternidad. Entonces coincide con todo el contexto, pero por ahí ellos no notaron eso y dice, tres cosas son importantes: la fe, la esperanza y el amor. El mayor es el amor. ¿Qué hizo? Quitó una palabra muy interesante en ese texto, es que ahora permanece. ¿Se da cuenta? No que tres cosas son importantes, sino ahora permanece. Bueno, eso podríamos decir una traducción literaria. Lo que le interesó es la parte de literatura, que a veces ayuda mucho, pero hay que tener una interpretación no solamente literal, sino que tener una interpretación teológica y contextualizar. Por eso, vamos a la otra escuela. La traducción dinámica, la que se utiliza mucho ahora para actualización del lenguaje. Pero esta pierde mucha belleza. Claro que es buena para explicarle el Evangelio a la gente nueva y hacerle leer las cartas de Pablo en una versión NTV, NBI, lenguaje actual, etcétera, etcétera. Muchas veces, por ser dinámica, se usan formalismos, se usan costumbrismos, se usan de algunas regiones, póngale en el español, que en otras regiones no se entiende. Por ejemplo, NBI, allí debe ser el capítulo, ayúdenme a buscarlo, 39 de Génesis, precisamente cuando la mujer de Potifar lo empieza a mirar a José y le arranca las ropas porque él no se quiere acostar con ella. ¿Cómo dice NBI por tratar de ser traducción dinámica? Mire, dinámica, para el lenguaje de Latinoamérica, dice que la mujer de Potifar, por algunos días, como José era muy bello, esbelto, de buen físico, parece que dice, tratando de ser dinámica, no dice hermoso parecer, sino de buen físico, y por ahí dice, estoy recordando esto es de memoria, dice, la mujer de Potifar comenzó a echarle el ojo. Usted lo puede cotejar y fijarse lo que le digo. Comenzó a echarle el ojo. Eso es un costumbrismo, es una cosa dinámica de nuestros días. Puede que pase 80, 100 años y echarle el ojo no se sepa de qué se estaba hablando. Y alguien tome ese echarle el ojo y lo cambie con un modismo de Argentina y diga echarle los galgos, los perros. Aquí cuando alguien te echa los perros es porque está interesado también en tener algo contigo, con fines sexuales. Y entonces en pocos siglos se podía terminar de decir, sí, parece que la mujer de Potifar le dijo a él que se acueste con ella porque si no lo iba a hacer morder con los perros. Y eso es una traducción dinámica que por tratar de tener un lenguaje actual es probable que pierda el verdadero sentido y al pasar algunos años no se entienda lo que se quiso decir. Cambio. Me parece excelente en estos últimos minutos, dejamos planteado ya para el próximo programa. No se olvide que tenemos las láminas ahí, ya las tiene en su poder, me imagino, las láminas sobre Mateo 28-19, ¿no? Donde vamos a observar que en los manuscritos más antiguos, y eso es muy bueno, alejandrino, sinaítico y vaticanos, vamos a encontrar que el texto estaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos niegan que estaba en uno de ellos porque hay una abreviatura, pero lo vamos a ver una fotografía bien clara, bien contundente de ese texto y vamos a aprender, por qué no, a leer poquito de griego. Vamos a poner una tablita de allí, yo le paso una para solamente tentar a nuestra audiencia. Vamos, ahí le mandamos una. Pero mire, Romanos 8.1 es lo que se llama una interpolación y algunos dicen que tiene una intención, ya que es el texto recibido, porque ninguna de las otras Biblias tiene ni de Jerusalén, ni de NBI, ni tampoco la versión Recobro, ni la versión Kadosh, ni tampoco Dios habla hoy. Solamente lo tienen, por ejemplo, Reina Valera y Biblia de las Américas y algunas más. Mire cómo va a decir el texto. Romanos capítulo 8, verso 1
y este tiene 1 bis y todos los demás no tienen. Y en los textos más antiguos no se encontraba este texto. Pero aparte, un breve análisis nos va a mostrar qué es lo que se hizo aquí, lo que se llama interpolación. Entre un punto y el otro se agrega otra parte. Dice así el texto, Reina Valera 1960. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así reza el texto. Vamos a ver el mismo Romanos 8:4. Y ahí vamos a encontrar de dónde se extrajo la parte bis del 8:1. El 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se da cuenta? O sea, que se extrajo del verso 4 la parte final, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, del texto 4, la parte bis, y se la agregó allí en el 8:1, que decía solamente en manuscritos más antiguos y original, que inclusive había notas y todo esto de que esto fue una parte agregada luego. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Ahí donde hay una coma, había un punto. Y luego fue agregado este apéndice que es sacado del verso 4. Hasta ahí parece inofensivo y no tener mayor problema. Parecía reafirmar el texto. No sé si usted lo ve, pastor, pero sin embargo va a haber una clara intención si yo a usted le hago observar otro detalle. ¿Me sigue hasta ahí? Cambio. Sí, correcto, pastor, y le leo en Jerusalén. Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. Punto. Entonces usted nos explica que se extrae, se hace un extracto del verso 4, se pone en el 1, se mira bien, pero ¿cuál es ahí la intención, pastor? Cambio. Ahí vamos en este ejemplo, en esta interpolación, hay una clara intención. La clara intención es esta, mire, lo que está haciendo al tomar la parte bis del texto del verso 4 y ponerlo allí como un apéndice, como un 1 bis del capítulo 8, es llevarlo de conclusión, de una conclusión a una condicionante, porque al ponerlo al principio del texto vamos a hacer un exégesis. Estarían diciendo algo así. El texto verdadero decía, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto, cerraba el punto. O sea, los que están en Cristo Jesús, no hay condenación para ellos. Leamos todo el capítulo, contextualicemos y nos vamos a dar cuenta quién nos separará del amor de Cristo, o hambre, o pericia, o lo presente, lo porvenir, ni principado, ni potestad. Nada nos podrá separar del amor de Cristo, el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y es más, anteriormente dice que gemimos, el Espíritu intercede por nosotros, por nuestras debilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Es un capítulo maravilloso. Y el apóstol peleaba por la idea de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero este texto agregado, quitado del verso 4, está poniendo una condicionante. La condicionante es el siguiente: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pregunta: entonces ya hay algunos que están en Cristo Jesús y andan conforme a la carne, y otros que están en Cristo Jesús y andan conforme al Espíritu. Allí es donde empieza a juzgarnos unos a otros, porque algunos están en Cristo Jesús, pero siguen andando en la carne. Y están los que son más espirituales, están en Cristo Jesús y andan conforme al Espíritu. O sea que está marcando la idea de dos creyentes, está condicionando que algunos están en Cristo Jesús, pero hay que observar los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces está poniendo como condicionante algo que, fíjese que claro que es una conclusión, no es algo que nos llama a nosotros a ver, marcar el paso y de que si somos carnales o no somos carnales, si estamos en Cristo Jesús, pero si andamos en la carne hay condenación para nosotros, porque igual, por más que estemos en Cristo Jesús, si andamos conforme a la carne estamos condenados. Eso está diciendo. Pero en realidad lo sacaron de un texto que es una conclusión,
una parte que concluye la obra de Dios en nosotros. Vamos a leer el texto anterior, el 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahí está el tema, el capítulo 7 y el 6, muertos al pecado, y el 7, una vida de religioso que no podía vencer y no podía librarse de ese viejo hombre. Pero ahora está mostrando que condenó al pecado en la carne. ¿Ve? ¿Para qué? ¿Para qué hizo esto Cristo? Dios lo hizo por medio de Cristo, no somos nosotros los que estamos tratando de andar en el Espíritu. Y acá está la conclusión en el 4. Para indica propósito, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Ve? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Romanos 1:17, donde dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Ve? Entonces, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Por qué? ¿Porque nos portamos bien? No, de ninguna manera. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ve? Dios pudo cumplir en nosotros la justicia de la ley porque nos otorgó, a esto se le llama justicia otorgada, nos otorgó la justicia por creer en su Hijo, y ahora nosotros no andamos más en la carne, andamos en el Espíritu. El mérito no es nuestro. Es la obra de Dios en nosotros. Es una conclusión, no es una condicionante. Cambio. Sí, clarísimo, clarísimo, pastor. Es como querer fincar doctrina. Cuando yo lo invité a usted a comer unos tamales, ese era el texto, pero no era en Mexicali y tampoco unos tequilas. Eso ya fue añadido. Es como querer fundamentar doctrina en el tequila y en el Mexicali que nunca estuvo en el texto, ¿no? No, yo creo que no se debe de hacer esto, pastor. Se hizo, claro, porque el traductor se sentía con derecho de poner notas y todo esto, ¿no? Pero sí, su explicación ha sido muy clara, aunque, pastor, sí se habla. Por ejemplo, ahora vamos a ver un comentario contextualizando. Mire aquí en el verso 13, porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Bueno, desde el verso 12 hay una posibilidad de vivir. Dice así que hermanos deudores son no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pero eso sería otro tema, no una condicionante para que haya o no haya condenación. Sí le entendí, pastor. Perfectamente de acuerdo. Yo hago este comentario del verso 2 y 13, porque claro, va a haber hermanos que digan, bueno, entonces ¿qué? ¿No se puede andar en la carne? Pues hay muchos pasajes donde se dice que sí. Vosotros sois carnales como niños, ¿no? Les tuve que hablar, dijo pastor, y se le cortó, o se me cortó por lo menos aquí en Argentina. Adelante, cambio. Me están entrando llamadas, pastor. De todos modos, ya tenemos 5 minutos para finalizar el programa. Dios les bendiga. ¿Qué le parece si abrimos el micrófono ahí en estos 5 minutos después de su comentario para a ver si hay algún hermano que quiera comentar o preguntar, pastor, y le seguimos en la siguiente misión? Haga su comentario, pastor, y luego abra micrófonos para dar la salida a ver si alguien comenta. Cambio. Así, mi hermano, sí. Por eso digo, lo interesante, otra vez lo que va a llevar adelante Pablo en el 13 es porque si vivís conforme a la carne. Recuerde que las obras de la ley también se les llamaban como obras de la carne, ¿no? No solo los pecados, sino vivir conforme a un precepto, vivir atado a tener que obedecer ciertos preceptos para lograr algo. Era también o circuncidarse o guardar ciertos rituales. Dice, si vivís, está como diciendo él, si vivís, me gustaría ver la versión, otra versión más blanda, porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán. Pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. Así que no hay condicionantes, sino que estamos claramente viendo que tenemos que darle lugar al Espíritu. Por
Pues eso es lo que el capítulo 7 estaba hablando, de que miserable de mí, porque en ningún momento menciona el Espíritu Santo, menciona yo conmigo mismo, según el hombre interior, el hombre exterior, según religioso, etcétera, etcétera, hasta que aparece la luz hablando del Espíritu, la vida en el Espíritu, y eso es lo que va a hablar más adelante, el Espíritu que nos ha sido de adopción, por el cual podemos clamar a Dios como Abba Padre. Él mismo nos da testimonio a nosotros, nos llama a vivir una vida en el Espíritu. Los que están en Cristo Jesús indudablemente tienen el Espíritu y tienen que vivir una vida del Espíritu, y el Espíritu los guía y los lleva a tener una vida en el Espíritu. Por eso es que al vivir en el Espíritu ya están mortificando los deseos de la carne. Así que tenemos varios textos para la próxima para ver. Dejamos ahí a mano el final del Evangelio según San Marcos, que tiene 2 o 3 finales, pero en realidad el texto verdadero, al cual algunos le agregaron, pero sin poner ninguna reseña de que es un cierre. Sí creo que el que tenemos en Reina Valera tenía, el Masoreta el escritor dejó un aviso de que hasta ahí era el Evangelio y lo otro era un apéndice. Para cerrar nos queda esto, y nos va a quedar también analizar Lucas en el capítulo 2, cuando las huestes celestiales hablaban y decían una frase, y si esa frase era correspondiente. Revisando los manuscritos más antiguos se encontró el verdadero sentido de la frase, y siempre coincide con la traducción contextualizada, con el tema de la Biblia. El tema de la Biblia puede ser para una mente natural el hombre tratando de portarse bien para agradar a Dios, pero en realidad una mente espiritual se da cuenta que la Biblia presenta que es Dios acercándose al hombre. Y el mensaje del Evangelio era ese, era arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Dejo el cambio para los hermanos, cambio. Sí, pastor, totalmente. Bueno, micrófono abierto, si nadie comenta, un comentario final y hago la salida. A ver, hermanos, algún comentario, alguna pregunta, cambio. Sí, paz de Cristo, hermano Sergio y hermano pastor Gamaliel. No sé si estoy yo fuera de tema, pero bueno, se los planteo así. La Biblia dice que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo, correcto. Cuando usted, hermano Sergio, está hablando de las obras de la carne, ¿se refiere a la parte del cuerpo o a la parte de los deseos del alma combinado junto con el cuerpo? En otra parte sería, ¿la carne es el cuerpo? Cambio. Muchas gracias, mi hermano Kikín, por esta muy buena e interesante pregunta. No, la carne, por supuesto, siempre se refiere a una mente carnal, una mente gobernada por los deseos e inclinaciones de la naturaleza caída. O sea, cuando, por ejemplo, Santiago se refiere a la lengua, no es el pobre miembro, la pobre lengua que tenemos en la boca la que es perversa, sino que ella está manejada por una mente carnal. Una mente carnal, por eso tiene inclinaciones hacia el pecado que se ejecuta en el cuerpo. Pero el cuerpo solamente lleva a cabo lo que la mente carnal. Así que cuando hablamos de la carne hablamos de los deseos en el alma, almático, una vida no espiritual, sino almática, carnal, caída, perversa, con inclinaciones irrefrenables, ¿no? Inclinaciones que están en esa naturaleza, la cual son irrefrenables. Indudablemente nos referimos al yo, al ego del hombre, el cual, centrado en el ego, en el yo, por supuesto siempre va a reinar la vieja naturaleza carnal, la herencia del Adán caído. Esto va a llevar siempre a que se ejecute con el cuerpo todo tipo de deseos. Así que muy interesante tu pregunta, gracias mi hermano. Cambio. Se nos ha acabado el tiempo, pastor. Sin embargo, pueden seguir preguntando y yo voy a recoger la grabación. Ahora doy la salida del programa y pueden seguir preguntando al pastor Sergio, que si su comentario, su pregunta es buena, quedará en el video. Un placer, pastor, estar con usted en cabina. Hasta la próxima. Este fue su programa, Aquellas Palabritas de la Biblia. Le esperamos en la siguiente emisión con el pastor Sergio Espera, amante de las Escrituras.